Loach Shana, calendario según la cronología del libro de Shemot, Éxodo, mes 11, año 5995, del lunes 19 de enero 2026 al martes 17 de febrero 2026. Este mes los días de reposo son los días domingos romanos. Eso no hace santo a este día domingo romano. Días de Shabbat, del mes 11, año 5995. Día primero, Rosh Hodesh Rishon, Éxodo 12:2, lunes 19 de enero, primer brillo de la nueva luna. Día séptimo, primer Shabbat, domingo 25 de enero, luna cuarto creciente. Día 14, segundo Shabbat, domingo 1 de febrero, un día antes de luna llena. Día 21, tercer Shabbat, domingo 8 de febrero, luna cuarto menguante. Día 28, cuarto Shabbat, domingo 15 de febrero, luna menguante. Día 15 lunar, mes 11. Luna llena, Génesis 1:14, Éxodo 2:2, Números 33:3. Del domingo 1 al lunes 2 de febrero al atardecer, 2026. Día 29, primer novilunio, mes 11. Es día de nueva luna. Es Hodesh en hebreo. Primera Samuel 20:24. No se debe contar dentro de la semana de 7 días. Del domingo 15 al lunes 16 de febrero al atardecer, 2026. No es Rosh Hodesh, y menos Shabbat, tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Día 30, segundo novilunio, mes 11. Es día de nueva luna, es Hodesh en hebreo. Primera Samuel 20:27 y 34. No se debe contar dentro de la semana de 7 días. Del lunes 16 al martes 17 de febrero, al atardecer, 2026. No es Rosh Hodesh, y menos Shabbat. Tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Día primero, mes 12. Rosh Hodesh Rishon. Primer brillo de la nueva luna. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Rosh Hodeshim Rishonim. Principio de los meses, los primeros del año. Del martes 17 al miércoles 18 de febrero, al atardecer, 2026. Día 15, lunar mes 12. Luna llena. Génesis 1:14. Éxodo 2:2. Números 33:3. Del martes 3 al miércoles 4 de marzo, al atardecer, 2026. Con esto se entiende perfectamente, porque los días 15 del primero, 15 del tercero y 15 del séptimo mes fueron señalados Otot para cosechar los primeros frutos, en luna llena de los días 15, pues están más jugosos y listos para cosechar, y como mandamiento los primeros frutos fueran para el Creador del universo. Calendario lunar bíblico. Calendario de Israel, Loach Shana, según cronología escrita en el libro de Éxodo, desde Éxodo 12:2, como el primer día del año, del mes y de la semana, identificados por el primer brillo de nueva luna, la luna nueva creciente, hasta Éxodo 19:1, el día 15 del mes tercero, en luna llena, renovado en el Sinaí y ordenado por Eloá a Moshe, con el cual se guiaron los hijos de Israel por los desiertos durante 40 años. Y luego de entrar a la tierra prometida, se siguió usando, durante la época de los jueces, reyes y profetas, hasta el exilio de Babilonia, cuando los judíos se asimilaron a nombres de meses paganos, y cambiaron el Shabbat y los días de novilunio por el día de reposo babilónico, y que más tarde los llevó a utilizar el sábado en la invasión romana. Como consta primeramente en la Torá,
y en Brit Hadasha, en los Besorot Evangelios, también en Libro de Jubileos, Libro de Enoc y hasta en la Enciclopedia Judaica. El Mishkan, dedicación de la primera casa de Eloa. El Mishkan fue erigido el día primero del mes primero, del segundo año de la salida de Egipto. Éxodo 42 y 17. La fabricación de los utensilios del Mishkan y las vestiduras sacerdotales tuvo que haber finalizado antes de esta fecha. Esto sugiere que la obra final del Mishkan, incluida la hechura de las vestiduras, se completó en el mes 11. Esta fue la primera dedicación a la primera casa de Eloa. Fue la primera Hanukkah, celebrada por Moshe en el desierto. Este momento marca la terminación de la obra, indicando que Israel estaba listo para la presencia de Eloa. En el mes primero, Israel completó las vestiduras sacerdotales, purificó el campamento y se preparó para que la gloria de Eloa descendiera sobre el Mishkan en el mes primero, del segundo año de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Relación del mes 11 con Pesach de Mashiach. En un sentido más amplio, este mes podría relacionarse con la preparación del regreso del Mashiach a Israel, como nación sacerdotal. El mes 11 parece actuar como un período de preparación antes de la manifestación de Eloa, lo que podría encajar con el tiempo previo al regreso del Mashiach. Si el Mashiach regresa en Sukkot, no debería haber Pesach entre el mes 11 y el mes séptimo. Pesach es la redención inicial, pero Mashiach ya cumplió ese papel, como el Cordero Perfecto. No tendría sentido un Pesach adicional después de que el Mashiach regrese, porque la redención ya se habría cumplido. Esto haría que no haya Pesach después de su regreso, sino que su regreso en Sukkot marque el cierre del ciclo redentor. De no ser significante por lo que dijo a sus discípulos en la noche de su última cena, antes de ser elevado de este mundo. Lucas 22, 18. No beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Eloa venga. Esto confirma que el reino de paz se establecerá con su regreso, lo que concuerda con lo que sucederá con Yom Teruah y Sukkot, evitando que haya un Pesaj extra antes. Pero hay quienes no han entendido esto y piensan ir al cuarto templo que construirán los judíos talmúdicos por sus propios medios en Jerusalén. Y volverán los sacrificios rituales, incluidos los sacrificios de Pesaj y los sacrificios de Yom Kippur, que ya fueron cumplidos y abolidos por el Mashiach, de una vez y para siempre, explicado por el Shaliach Shaul en el libro de Hebreos. En Lucas 2, versos del 36 al 38, se menciona a Aná, profetisa de la tribu de Asher, quien esperaba la redención de Israel, y reconoció en el templo a Yeshua como el Mashiach de Israel. El árbol es como el hombre que da vida. Deuteronomio 20:19. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella, muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Por esto los árboles tienen un significado muy espiritual. Las raíces. Los antepasados representan su fe y su conexión con sus raíces familiares. La savia. Fuerza vital divina, que fluye desde las raíces, la conexión con el Creador. Sin savia, el árbol puede tener raíces y tronco, pero está muerto por dentro. El tronco, el estudio y el carácter, es el cuerpo del árbol. Representa la Torah, las ramas y hojas, nuestras obras diarias y cómo nos relacionamos con los demás. Los frutos, el legado. El objetivo final de un árbol es dar fruto. En el hombre, los frutos son sus buenas acciones, y sus seguidores, aquello que deja un beneficio tangible en el mundo, después de que el hombre ya no esté. Primeros frutos y comienzo de la primavera. El mes 11, Shevat para los judíos,
es importante en la tradición de Israel, porque marca el momento en que la savia de los árboles comienza a subir, lo que indica la llegada de la primavera. Este mes incluye la celebración, que es un momento para plantar árboles y celebrar los productos de la tierra. En el antiguo Israel, este periodo era crucial para la planificación agrícola y la preparación para la próxima temporada de crecimiento. Los árboles despiertan después del invierno, iniciando un nuevo ciclo de crecimiento. Se considera el inicio del año agrícola, para los frutos que crecerán en ese ciclo. Este fenómeno ocurre particularmente en la tierra de Israel, donde las primeras señales de la primavera comienzan a verse en este mes 11. La floración del almendro en Israel. Durante el mes 11, equivalente a enero o febrero, comienzan a asomarse los primeros brotes, de vegetación florida y madura. Por esto algunos piensan, erradamente, que el mes de Aviv empieza es con la floración de los almendros, y no con la madurez, Aviv, de la cebada, que debe estar cerca, con el equinoccio de primavera, los 20 o 21 de marzo. La plaga en Egipto. Señal del comienzo del mes. Éxodo 9:31. El lino y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, Aviv, y el lino en caña. El texto no habla de árboles, sino de granos. Y no habla de simbolismo, sino de estado agrícola observable. Eso destruye la tradición posterior, del almendro como marcador del mes, porque Eloa ya dejó su señal escrita. Aviv, como cebada espigada. Este pasaje demuestra de dónde se toma la referencia correcta para el inicio del mes ordenado por Eloa. No es el almendro, sino la cebada, el marcador bíblico, que se observa por primera vez en Egipto, como ejemplo profético para Israel, pero con cumplimiento práctico, 40 años después, al entrar en la tierra prometida. Eloa establece el principio en Egipto, pero lo aplica plenamente en la tierra de Israel. La cebada espigada, Aviv, se convierte en la señal visible del tiempo correcto, ligada al calendario, a las Moedim y a la obediencia. Mes del Aviv y cosecha de la cebada en Israel. Esto queda establecido en Levítico 23, 9 al 14, donde se ordena claramente que la señal no se activaría hasta que Israel entrara en la tierra prometida. Allí el sacerdote mecería la gavilla, el Omer Reshit, como primicia el día 22 de Aviv, después del día de reposo, el día 21 de Aviv, Levítico 23:15. Y es a partir del día siguiente, al Shabbat, que se inicia el conteo hacia Shavuot, desde el día 22 de Aviv, cumpliendo 7 semanas completas. Durante ese mismo tiempo, Israel comería panes sin levadura por 7 días, del 15 al 21 de Aviv, recordando la salida de Egipto, cuando la masa aún no había leudado, antes de cruzar el mar de los juncos o mar rojo. Y solo a partir del día 22 les fue permitido comer de la cosecha nueva, espigas tostadas y grano nuevo. Esto se confirma con el cumplimiento histórico en Josué 5, 10 al 12, cuando Israel, al entrar a la tierra prometida, celebra Pesaj y come por primera vez del fruto de la tierra, cesando el maná. Como en efecto cesó el día 21 del primer mes. Ofrenda de los árboles frutales. Levítico 19, 23 al 25. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis incircunciso su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4.º año todo su fruto será consagrado como ofrenda de alabanza a Eloa. Mas al 5.º año comeréis del fruto, para que os haga crecer su rendimiento. Yo, Eloa, vuestro Elohim. Explicación. Los primeros 3 años. El fruto es incircunciso, arel, es decir, orlá, prohibido para comer. En el año 4.º,
Todo el fruto del árbol se consagra, neta rebai, sagrados para alabanzas. Kodesh Hilulim, santidad de alabanzas para Eloa, como ofrenda de gratitud, en el año 5 en adelante. Ahora sí, Israel puede comer del fruto, y con bendición multiplicada. Punto espiritual. Esto es lo que los rabinos luego llamaron Rosh Hashanah Lailanot, Año Nuevo de los Árboles, que hoy celebran en el mes de Shevat, 15 de Shevat, Tu Bishvat. Pero la Torá no habla de Año Nuevo, habla de un mandamiento específico sobre la santidad del fruto en sus primeros años. Es una enseñanza tremenda. La paciencia, la consagración y el fruto que primero pertenece a Eloa. ¿Se cumple esto en la tierra de Israel solo por disposición rabínica o ya no, porque no hay templo? Esta es la pregunta. La relación entre la luna y la renovación de la vida vegetal. En la luna menguante, la savia empieza a dirigirse hacia abajo y a acumularse en la raíz. En esta fase, la intensidad de los rayos lunares empieza a disminuir. En la nueva luna, novilunio, la savia se moviliza a la base, concentrándose en la raíz. En esta fase, la intensidad de los rayos lunares continúa disminuyendo hasta niveles más bajos. Es cuando se prepara el suelo. En la luna creciente, la savia empieza a movilizarse hacia arriba. La disponibilidad de luz lunar va en aumento, y las plantas tienen un crecimiento balanceado, en el que se favorece el crecimiento de follaje y raíz. En la luna llena, la savia se moviliza hacia arriba y se acumula en tallos y hojas. En esta fase sigue aumentando la luz lunar y hay poco crecimiento de raíces, pero mucho crecimiento del follaje. Los esquejes de los olivos, de árboles vigorosos y sanos, deben cortarse en luna llena. Si cosechamos para alimento, lo mejor es hacerlo en luna llena. En la luna cuarto menguante, la luz lunar comienza a disminuir y la savia desciende nuevamente hacia las raíces. Este periodo es propicio para trabajar en el desarrollo radicular, como plantar alimentos enraizados, es decir, bajo tierra, o realizar podas que fomenten el enraizamiento. Con esto se entiende perfectamente, porque los días 15 del primero, 15 del tercero y 15 del séptimo mes fueron señalados Otot para cosechar los primeros frutos, en luna llena de los días 15, pues están más jugosos y listos para cosechar. Y como mandamiento, los primeros frutos fueran para el Creador del universo. Hay un dicho popular que dice, el hombre que abandona la tierra se consume lentamente. Me llevó a pensar, y le encontré lógica si se transcribe así. El creyente que se aleja de la Torá se consume lentamente. Tiempo de preparación antes del cruce del Jordán. ¿Es coincidencia que la naturaleza empiece a renovarse en el mes 11 del calendario bíblico? ¿Puede este despertar de la savia en los árboles ser una señal en el calendario lunar de Eloa? Si Moshe habló a Israel en el mes 11 y enseñó un tiempo de instrucción y preparación antes de entrar en la tierra prometida, ¿puede relacionarse con un nuevo ciclo de enseñanza y vida espiritual? Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. A este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. Deuteronomio 1:2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Deuteronomio 1:3. Y aconteció que, a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Eloa le había mandado acerca de ellos. Moshe habla a Israel en el mes 11, lo que implica que este mes tiene una connotación de transición y enseñanza antes de entrar a la tierra prometida. Esto podría vincularse a la importancia de este mes reflexionando sobre la obediencia a la Torá. Este es un momento clave
antes de la entrada a la tierra prometida, donde Moshe, y sin poder entrar por orden de Eloá, repasa toda la Torá con Israel. Moshe sube al monte Nebo y muere en el mes 12, después de haber andado 40 años por los desiertos. Deuteronomio 34. Desde el monte Nebo, Moshe ve toda la tierra prometida, pero no se le permite entrar. Eloá mismo ocultó a Moshe, y nadie sabe su tumba hasta hoy. La enseñanza de la Torá debe ser como lo ordenó Moshe, verso por verso, o como lo hacen los judíos talmúdicos, por el sistema de porciones de la Torá, por el sistema rabínico de parashots. Las instrucciones o mandamientos realmente fueron entregados de manera oral el día 15 del tercer mes, en luna llena. Éxodo 19 del verso 1 al 25. Pero erradamente los judíos talmúdicos ubican las tablas originales en el día 10 del mes séptimo. Cuando Moshe baja del monte por tercera vez, con el rostro resplandeciente, al haber sido perdonado el pueblo de Israel a través de Moshe, pero con la condición de recordarlo anualmente, con sacrificios por el sumo sacerdote, que toman el rol de Moshe el día 10 del mes séptimo, en el día de Yom Kippur. Éxodo 34, del verso 27 al 35. Por lo tanto, otro argumento a considerar es que el estudio de la Torá no debe estructurarse de Sukkot a Sukkot, ya que esta práctica fue adoptada por los judíos talmúdicos y de manera sorprendente también por importantes líderes mesiánicos y netzaritas, unos por no confrontar a los enemigos de Yeshua y otros por seguir a la mayoría. Ellos basan este enfoque en la entrega de las segundas tablas, que eran una copia de las primeras. Éxodo 24 del verso 15 al 18. Cuando Moshe sube al monte Sinaí, y 40 días después baja del monte con las primeras tablas, el día 10 del quinto mes. Éxodo 32 del verso 14 al 20. Y se encuentra con el evento del becerro de oro. Es cuando se rompe el acuerdo o la alianza entre el pueblo de Israel y el Creador del universo. Por estas razones, el verdadero ciclo de estudio de la Torá y el Mashiach debería ser de Shavuot a Shavuot, empezando el día 15 del mes tercero con la ofrenda de los 2 panes, Yom Bikurim, que sería la representación de las 2 casas de Judá e Israel. Jeremías 31:31. Y en luna llena, como es lo ordenado. Y también porque fue en este día que Yeshua HaMashiach ascendió a los cielos y sus discípulos recibieron el aliento de Ruach en Jerusalén. Pues fue cuando se entregaron las primeras tablas de la Torá, las originales en el Sinaí. Éxodo 19:1. En este caso, en el mes 11, ya que en este tiempo Moshe advirtió a Israel, antes de entrar a la tierra prometida, sobre la importancia de enseñar la Torá a sus descendientes de los hijos de Israel, tal y como fue dada en el monte Sinaí, a las 12 tribus de Israel, no como se ha venido enseñando, que fue solo a los judíos. Y no celebrarse el falso 6 de Sivan, que inclusive ellos mismos saben que esta fecha no está escrita en la Torá, pero le hacen más caso a sus ancianos talmudistas, que al mismo mandamiento de la Torá, y lo dicen sin ningún temor a Eloa en sus mismas páginas de enseñanza talmúdica, y se atreven a agredir a quienes los cuestionen. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Elohim vuestro Eloa, que yo os ordené. Profecía de Zacarías y su relación con Apocalipsis. En este mes 11, Zacarías recibe una serie de visiones proféticas sobre la restauración de Jerusalén. Zacarías 1:7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Shevat, en el año segundo de Darío, vino la palabra de Eloa al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, Zacarías 1:8. Vi de noche,
y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Zacarías 1:9. Entonces dije, ¿qué son estos, oh Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Zacarías 1:10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Eloa ha enviado a recorrer la tierra. Zacarías 1:11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Eloa que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Aquí Zacarías recibe una visión profética en este mes, lo que indica que es un tiempo de revelación divina, lo que podría indicar que es un periodo en el que Eloa da instrucciones proféticas a Zacarías para el futuro. En Apocalipsis 6, versos del 1 al 8, se citan también 4 caballos. Un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba sobre su cabeza una corona, y en su mano un arco. Otro caballo bermejo, el que lo montaba, llevaba una gran espada en su mano. Otro caballo negro, cuyo jinete llevaba una balanza en la mano. Luego un caballo amarillo, montado por un jinete, como la muerte, y el Hades le seguía. Pero estos se diferencian de los que se citan en Zacarías. En Zacarías, los caballos representan vigilancia y observación. En Apocalipsis, los caballos representan juicio y destrucción. Lo que estaba en calma en Zacarías se convierte en caos en Apocalipsis. ¿Qué calendario usaban los discípulos y el Mashiach? El texto del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, no menciona los nombres babilónicos de los meses judíos. En su lugar se habla de días del mes. Por ejemplo, el día 14 del mes primero, fiestas o Moadim, Pascua, Pesaj o Pentecostés, Shavuot, días de la semana, el primer día, el sexto día, el séptimo día. Ningún evangelio ni carta apostólica nunca mencionaron Nisan, Sivan, Tamuz, ni Ab. Eso es una señal muy clara de que el calendario babilónico no regía la vida de Yeshua ni de sus discípulos fieles, y mucho menos el calendario de los invasores romanos. Yeshua y los emisarios no usaron ni transmitieron el calendario babilónico, ni sus nombres. Los que hoy siguen repitiendo, esos nombres lo hacen por tradición rabínica, no por fidelidad a la Torá, ni al testimonio de los verdaderos discípulos del Mashiach. Porque esos nombres no vienen de la Torá, sino del exilio. ¿Por cuál calendario entonces creen ustedes que se guiaban en el primer siglo y durante los 40 años por los desiertos? El calendario de Enoc quedó cancelado por Eloa. Libro de los Jubileos, festividad de las semanas. Capítulo 6, verso 18. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos, desde el día de la creación hasta los días de Noaj, durante 26 jubileos. 1300 años y 5 septenarios, 35 años, y Noaj y sus hijos la guardaron por 7 jubileos y un septenario, 350 años y 7 años, cuando murió Noaj. Sus hijos la violaron hasta los días de Abraham y comían sangre. Verso 19. Pero Abraham la guardó, al igual que Isaac y Jacob, y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel, hasta que se la renové en este monte. Sinaí. Loach Shana, calendario de Israel. ¿Es con el sol o es con la luna? Nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué en el principio no se mencionan estaciones? Desde la creación hasta el diluvio no existían estaciones, como hoy las conocemos. El clima era estable. Entonces, ¿cómo medían el tiempo? Con un calendario de un sistema basado en ciclos perfectos de 30 días por mes. Más de acuerdo a un mes lunar que a un mes solar
de lo encontrado en Qumrán y atribuido a Enoc. Y aunque las fiestas eran celestiales, aún no existía ninguna mención de estaciones en la Torá. Pero aquí viene el engaño. En Génesis 1:14 se ha traducido la palabra hebrea, onot, que son estaciones, cuando en realidad el texto dice que las luminarias, meorot, fueron puestas para señales o tot, para las moedim, convocaciones, los tiempos señalados de Eloah, Matzot, Shavuot y Sukkot. Ven la trampa. Onot y otot suenan parecidos, pero no significan lo mismo. Una pequeña confusión que lo cambió todo. Los cambios vienen es por las traducciones. ¿Y qué ocurrió después del diluvio? Noah guardó esta festividad durante 1335 años, pero cuando murió, sus hijos la pervirtieron. Dejaron de contar los tiempos santos. Empezaron a comer sangre. Se olvidaron de lo celestial y se hundieron en lo terrenal. Sefer ha-Yobelim, Jubileos capítulo 6, versos 18 y 19. Y entonces, ¿quién la restauró? Fue Abraham, y luego Isaac, Jacob y sus hijos, hasta que llegó el cautiverio en Egipto, luego de la muerte de Yosef. Pero atención, allí tampoco había estaciones visibles. El sistema solar ya no servía en los desiertos. ¿Cómo iban a medir los tiempos sin agricultura, sin lluvias, sin solsticios claros? Por eso, en el monte Sinaí, Eloah no solo renovó las Moedim, renovó el Luach Shaná, calendario, Éxodo capítulo 12 al capítulo 19, Yobelim 6:19. No el solar corrompido, sino el lunar, visible, contable, celestial. Nos damos cuenta ahora. No fue una nueva fiesta, fue una restauración de lo antiguo, pero con una señal nueva, la luna, Yareaj. Leyes sobre los jubileos, Pesach y el Shabbat. Libro de los Yobelim, Jubileos. Capítulo 49, verso 22. Tú, Moshe, ordena a los hijos de Israel que guarden la norma de Pascua. Pesach. Éxodo 12:6. Como te fue ordenado, señales ese día, la festividad de los ácimos. Matzot. Panes sin levadura, cada año para que coman los ácimos durante 7 días. Del día 15 al día 21, de Aviv. Éxodo 12, versos 15 al 21. Capítulo 50, verso 1. Después de esta ley, te di a conocer los Shabbatot, en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo 16:1. El primer Shabbat que celebró Israel luego de salir de Egipto. Fue, en el mes segundo, el día 21, en luna cuarto menguante. Éxodo 16:30. En el desierto de Dovka, Números 33:12. Durante la cuarta semana para Shavuot. Capítulo 50, verso 2. También te indiqué en el monte Sinaí los Shabbatot de la tierra y asimismo los años de jubileo. Verso 3. También la tierra tendrá sus Shabbatot cuando moréis en ella, y conocerá el año de jubileo. No se puede utilizar un calendario extranjero, y menos pagano, para identificar esta fecha tan importante. Por eso hay tantos debates, que si el viernes, que si el miércoles, que si el domingo, y muchísimo menos que Mashiach Yeshua resucitó en un Shabbat. ¿Cómo puede haber un Shabbat el día 15, y en algunas interpretaciones, 2 Shabbat en la mitad de la fiesta de Matzot, los días 15 y 17 de Aviv, cuando en realidad los 2 Shabbat son al comienzo el día 14 y al final el día 21? Éxodo 16:30.
En este mes 11 se contempla el comienzo de una nueva estación, Onot en hebreo, con la floración de los almendros que se identifica con el equinoccio de primavera en marzo 20. Hay que tener en cuenta la madurez de la cebada Aviv para empezar con el mes bíblico. Es el comienzo de un nuevo año en Israel, según la palabra de Eloá, según Éxodo 12:2. Hay gran diferencia entre el comienzo de la estación y el comienzo del mes bíblico. Éxodo 12:2. Shalom.